libro de Joel es escrito por uno que se llama Jehová es Dios, o Jehová es Elohim, porque J-O es Jehová y él, E-L, es Elohim. Entonces Joel quiere decir Jehová es Elohim. Elohim es el Dios de tres personas que hemos hablado el día sábado de la mañana. Y aquí entonces este profeta se llama Jehová es Elohim o es Dios. Y dice entonces en el primer verso, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Y el nombre Petuel, el nombre de su papá, quiere decir que Dios persuade, o es que quiere que Dios convence a la gente. Entonces, Jehová es Dios, hijo de, ojalá que Dios convence al pueblo, es este que escribe, y no dice en el reino de tal rey, ni en tal época del pueblo de Dios, así que entendemos que los teólogos han considerado más o menos entre el siglo XIX, el siglo IX y el siglo VII antes de Cristo. Tendemos más al siglo IX antes de Cristo, que era el tiempo del rey Joás, el jovencito que fue guardado por el sumo sacerdote y que la hija de Jezabel quiso matar, pero ella fue matado y fue puesto este jovencito como rey, pero en verdad el sumo sacerdote gobernaba el país para cierto tiempo. La palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Entonces está diciendo que es algo nuevo que está pasando. Perdón, verso 3. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Entonces es un mensaje que no es solo para un solo tiempo, es un mensaje que es duradero para varias épocas, para varias generaciones. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Vemos entonces aquí un ataque de langostas, de insectos, que está entrando en el pueblo de Dios, y dice entonces el verso 5, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Es decir, los que son alcohólicos, los que son borrachos, ahora tienen que llorar. ¿Por qué? Porque la langosta ha comido todas las hojas de la vid y ya no hay uvas, y ya no hay mosto, ya no hay vino. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Estas son las langostas que tienen mucha fuerza en su comer y han destruido todo lo que es verde en el pueblo de Dios. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, y todo desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Así que no solo las uvas, sino los higos, los árboles, todos fueron desnudados y quedaron entonces sin fruto, sin producción. Y entonces el verso 8 dice, un mandato dice, llora tú como joven vestido de cilicio por el marido de su juventud. Está hablando de una joven que ha muerto su enamorado, su novio, y ella entonces dice que debemos llorar como una joven que ha perdido su novio querido. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación,
los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. La ofrenda es la ofrenda de trigo, de granos, de comidas, y la libación es el vino, el jugo de la uva, y así ya no hay ofrenda, ya no hay libación, no hay vino para ofrecer en el santuario, y así los sacerdotes de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. El aceite es del olivo, ¿no? Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también. La palmera, que da dátiles, ¿no? La palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Podemos ver en el capítulo 51 de Salmos, Salmos 51 y el verso 12. 51:12, podemos leer del 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélvame el gozo de tu salvación, el Espíritu noble me sustente. David está pidiendo a Dios que el gozo de la salvación le sea devuelto después del pecado que estaba confesando en el Salmo 51. Y aquí dice, el gozo de los hijos de los hombres se ha extendido, apagado, ¿no? Extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Verso 13 de Joel 1. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid de silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Otra vez entonces está diciendo, es tiempo de gemir, tiempo de llorar, tiempo de poner ropa de silicio, porque no hay ofrenda, no hay libación para ofrecer en el santuario. Y el verso 14 dice, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Este es el anuncio entonces para todo el pueblo, que deben proclamar ayuno y deben congregarse al santuario, y todos deben congregar, ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¿Y por qué? Dice el verso 15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos. Perdón, es pregunta. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. El higo se ha podrido, el trigo se secó. Dice el verso 18, cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Aquí tenemos seguramente algo que está prediciendo Joel al pueblo de Dios
en los tiempos antes de la caída de Israel, antes de ser llevado Israel en cautiverio a Siria y antes de la entrada de Nabucodonosor a conquistar a Jerusalén y el país de Judá en el siglo que comenzó en el año 605 antes de Cristo. Y aquí estamos entonces unos 200 años antes de estos eventos. Y antes de estos eventos, Dios manda profeta, el profeta Joel, que está anunciando una plaga que va a entrar en el pueblo de Dios. Y debemos recordar que tales cosas entran al pueblo de Dios únicamente cuando Dios lo permita. Y Dios ha dicho en Deuteronomio por qué van a venir tales cosas. Podemos leer en el capítulo 28 de Deuteronomio en cuanto a tales plagas y por qué vienen. Porque las plagas, como dicen Salmos, no vienen sin causa. Y aquí vamos a ver la causa del plago, de la plaga de las langostas que vino predicho por Joel en su libro. Dice en el capítulo 28 de Deuteronomio, comenzando, bueno, podemos leer al principio que dice en el primer verso, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te proscribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Entonces, si oyen la voz de Dios, dice la escritura, dice Moisés en su último sermón, en el capítulo 28 de Deuteronomio, en los primeros 3 versos dice, Dios va a levantar a su pueblo. ¿Por qué? Si obedecen todos sus mandamientos, si escuchan la voz de Dios. Pero pasando al verso 16, después de mencionar varias bendiciones en los primeros 15 versos de Deuteronomio 28, pasa a decir en el verso 16 de Deuteronomio 28, maldito serás tú, en el verso 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Versos 15 y 16. Y pasando más adelante, después de muchas maldiciones que menciona en este capítulo, en el verso 38, vamos a leer el 37. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo para sembrar, ¿no? Pero recogerás poco porque la langosta lo consumirá. Esa es una de las plagas. ¿Por qué? Por no procurar hacer los 10 mandamientos, por no escuchar la voz de Dios. Y el verso 42 dice, todo tu arboleda y el fruto de tu tierra será consumido por la langosta. Claramente Dios dice por qué vienen tales plagas, ¿no? Y regresando a Joel, entonces ya sabemos el por qué. El por qué vendrá esta maldición al pueblo de Dios, porque no escucharon la voz de Dios y no procuraron hacer sus mandamientos. Y Joel entonces está dando advertencia de lo que va a venir y lo que ya también vino seguramente en sus tiempos
es para despertar al pueblo de Dios, porque dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Esa es una descripción de Babilonia. El rey del norte que iba a venir a atacar, primero a Siria, atacó a Israel y los llevó cautivo. Y después Babilonia atacó a Judá y los llevó cautivo. Y entonces habla de los dientes de león y muelas de león. Y este poder, cuando entra, va a terminar los servicios del santuario, y seguramente esto fue una advertencia, porque dice en Amós, el libro después de Joel, el capítulo 3 de Amós y el verso 7, dice así, porque no hará, comenzamos con el 6, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Ese es un mal cuando vienen las langostas, ¿no? Y dice, Jehová lo permitió. ¿Por qué? Para despertar a su pueblo. Dios permitió que entraran las langostas para despertar a su pueblo, porque iba a venir esa nación extranjero a cautivarlos. Porque no harán nada Jehová, verso 7 de Amós 3, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, este profeta está dando el secreto de Jehová, dando anuncio antes que venga la plaga, para que uno pueda prevenir la plaga. ¿Y cómo es que deben haber prevenido la plaga? Deben haber gemido, deben haber llorado, deben haber congregado. Era entonces para restaurar al pueblo, a guardar los mandamientos de Dios y a escuchar la voz de Dios, que vino este mensaje en los tiempos de Joel y los hijos de él, porque dice que oíd esto, ancianos, verso 2 de Joel 1, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a otra generación. Eso nos da a entender que este mensaje y esta advertencia no es únicamente para el tiempo de Joel, sino es especialmente para los últimos días, porque somos de la otra generación, de la última generación, la generación final. Entonces especialmente debe dar atención al libro de Joel. Entonces hemos visto que es algo histórico de lo cual habla Joel, que las langostas vinieron a causa del comportamiento del pueblo de Dios, y que las langostas fueron permitidos entrar por Dios a su pueblo para despertarles y hacerles congregar al santuario, hacerles llorar y gemir. Y que lo que pasó es que fue comido todo lo verde, y que ya no hubo pan ni hubo vino para ofrecer en el santuario. Y hemos visto, según Amós, que Dios siempre da advertencia antes. En los días de Noé, dio 120 años para los que vivían antes del diluvio a preparar para el diluvio. Y aquí, unos 200, 300 o 100 años antes de los cautiverios de Israel y Judá, está dando Joel advertencia, porque él es profeta. Ahora, para nosotros, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos que
según Amós, Dios, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Dice que revele su secreto a cada persona? No, dice que lo revela a los profetas. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser advertidos? Para saber los secretos de Dios, para saber las cosas que están para venir, escuchar a los profetas. Aquí tenemos en nuestra Biblia varios profetas que nos dan advertencias en lo que va a venir. Y este libro especialmente es para la otra generación, para nuestra generación, para nuestros días. Y lo que ha de venir, entonces debemos contar también a nuestros hijos. ¿Por qué? Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Es decir, que había entrada en el pueblo de Dios insectos que hicieron daño a muchas cosas. El daño no solo fue la vid y el trigo, sino también los frutos, también el aceite. Así que debemos también entender que estas advertencias incluyen más que pan y vino. Estas langostas no solo eran del tiempo de Joel, de Israel y Judá, antes del cautiverio de Israel y cautiverio de Judá, sino tiene su aplicación también en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis podemos ver un ejército de langostas que entra en las trompetas. De Apocalipsis capítulo 9 comienza diciendo así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Es la llave de este mundo. Satanás cayó del cielo y Adán le entregó la llave de este mundo. Y siendo entregado la llave, él abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, que se oscurrió el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder de escorpiones de la tierra. Y el capítulo 9, entonces la primera parte de Apocalipsis 9, habla de este ejército, un ejército de los musulmanes, de la religión islam, que entró en el tiempo de la iglesia de Sardis, en el tiempo de la quinta iglesia. Después de la reforma protestante entró la quinta iglesia, que fue, se puede decir, la iglesia ortodoxa, porque ya arreglaron todas sus doctrinas, su teología, pero no vivían muy conforme a lo que arreglaron. Y entonces, en ese tiempo también vino langostas. Los musulmanes entraron en el terreno de los cristianos en aquel tiempo y ellos vinieron como escorpiones haciendo daño en todo el mundo. Y la profecía de Apocalipsis 9 entonces habla de esto que pasó en la historia. Entonces tenemos la aplicación en el tiempo de Joel, la aplicación en el tiempo de la iglesia de Sardis, pero ahora estamos en el tiempo de la Odisea. Y dice que para la otra generación también se aplica, y nos toca entonces ver cómo es que se aplica a nosotros. Y cómo aplica a nosotros es que también somos un pueblo débil, un pueblo tibio, que no hemos escuchado bien a la voz de Dios, que no hemos guardado bien sus mandamientos, procurado a guardar sus mandamientos, y por eso en nuestros tiempos han entrado langostas, saltones y orugas y revoltones. En el pueblo de Dios hoy en día hay estas plagas que han entrado. Las plagas han entrado por la debilidad del pueblo en estudiar la palabra de Dios y en vivir conforme a ella. Y dice que estas plagas que han entrado en todas partes y han destruido lo verde.
lo que es vivo. Ahora podemos ver la iglesia bien débil, bien muerto. Y dice entonces, despertad borrachos y llorad, gemir todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. ¿Qué cosa nos es quitado ahora? Es quitado el vino. ¿Qué representa el vino? El vino representa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es poco predicado y ahora se pregunta mucho de una relación, de la santificación, de cómo vivimos junto con Cristo, pero necesitamos antes de vivir junto con Cristo tener una ofrenda y un sacrificio. Ese es el sacrificio de la sangre de Cristo. Ya no hay vino en las iglesias y entonces vemos que falta de vino. Y porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Ha entrado en el pueblo de Dios, como dice Daniel 11 también, ha entrado el rey del norte. Dice en el capítulo 11 de Daniel y los versos 40 en adelante, porque al cabo del tiempo, el rey del sur contendrá con él, con el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará, entrará la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es el pueblo de Dios. Y entonces el que tiene dientes de león es Babilonia. Babilonia ha entrado del pueblo de Dios. Tengo queridos hermanos que dicen que la iglesia de Dios, la última iglesia de Dios, la Odisea, es Babilonia. ¿Por qué? Porque miren que han entrado langostas, han entrado muchas plagas. Y entonces tenemos que ver qué es lo que debemos hacer cuando pasan tales cosas. Dice, llora tú como joven vestido de silicio por el marido de su juventud. Muchos no quieren llorar, muchos no quieren gemir, sino desean ¿qué? Criticar, abandonar la iglesia que Dios ha escogido, la iglesia de la Odisea. Mas el mensaje de Joel es llorar, gemir. Dice, llora tú como joven vestido de silicio por el marido de su juventud. Ese es un llanto triste, un llanto de mucho dolor. Y eso es lo que nos es recomendado cuando vemos lo que está pasando en el pueblo de Dios. Llorar tú como joven vestido de silicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, la sangre de Cristo, la ofrenda, la vida de Cristo. La ofrenda es trigo, es cebada. Ahora el precio del trigo y cebada en la iglesia es muy alto, como dice que es por escasez de la palabra de Dios. Se predica mucha psicología, se predica mucha historia, pero es lo que necesita el pueblo de Dios, la predicación de la sangre de Cristo, de la vida de Cristo, la predicación del Evangelio. El Evangelio no es únicamente para los que no creen en Cristo. El Evangelio también es para nosotros porque es el poder de Dios para salvación y para mantenernos en la salvación. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. El trigo es la ofrenda, representa la vida de Cristo, el pan de vida. Porque el trigo fue destruido y se secó el mosto, es el vino, se perdió el aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. Cuando no tenemos a la sangre de Cristo y a la vida de Cristo, entonces no tenemos el Espíritu Santo. Y el aceite entonces también se perdió. Confundidos labradores, gemid, gemid. Es lo que debemos estar haciendo hoy en día. Gemid viñedos por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. La higuera, ¿qué más? El granado, la palmera, los dátiles, las granadas, los higos y las manzanas. ¿Qué son estos? Los árboles del campo se secaron. ¿Qué son estos? Son frutos.
los frutos del Espíritu que deben aparecer en nuestras vidas, que deben aparecer en la iglesia, no se ve, porque no hay sangre, no hay vida y muerte de Cristo, y entonces esto ha entrado por el rey del norte, por la Babilonia que ha entrado en la iglesia, que ha entrado en la tierra gloriosa y está haciendo secar todas estas verdades, y ahora está el pueblo de Dios en condiciones tristes. Y por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Falta gozo también en la iglesia. A veces la iglesia es muy seca y no tiene el trigo de la vida de Cristo. No presenta la sangre de Cristo y su muerte en la cruz por nuestros pecados. Y así tenemos la condición actual del pueblo de Dios, del pueblo de la Odisea. Y dice entonces lo que debemos hacer. No nos deja sin avisarnos lo que debemos hacer cuando está triste esta situación. Hemos dicho que lo que debemos hacer no es criticar la iglesia. Lo que debemos hacer no es abandonar la iglesia. Lo que debemos hacer es ceñidos y lamentar, sacerdotes, gemir, ministros del altar, venir, dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocar a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Esto es nuestro quehacer. Esto nos hace recordar lo que dice Ezequiel capítulo 9. El capítulo 9 de Ezequiel habla de nuestros días cuando dice, comenzando con el verso 1, clamó en mis oídos con gran gozo diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. En Joel dijo, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El verso 15 de Joel 1. Y Ezequiel 9 dice que Dios va a mandar sus verdugos con instrumentos para destruir. Es la destrucción que está para venir. Y dice así en Ezequiel verso 2 de capítulo 9. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Es en el atrio, ¿no? El altar de bronce está en el atrio y nosotros estamos en el atrio en este mundo donde Cristo fue colgado en cruz y fue bautizado en el lavacro. Y dice, junto al altar de bronce vinieron y se pararon. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que critican a la iglesia y lo abandona. No, dice, pone la señal en la frente a los hombres que giman y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, en medio de Jerusalén, en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia de Dios. Dicen que van a recibir señal los que giman y claman a causa de todas las abominaciones. Es como hizo David, ¿no? Es como hizo Nehemías, es como hizo Daniel, que oraba confesando sus pecados y los pecados de su pueblo, gimiendo y pidiendo a Dios que tenga misericordia con su pueblo. Pero el verso 5 de Eclesiastes, de Ezequiel
9 dice, y a los otros 6 verdugos, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Como dice en 1 de Pedro 4:16, que el juicio comienza con el pueblo de Dios. Somos nosotros los primeros de ser juzgados, los primeros de ser sellados por el varón del tintero o los primeros de ser matados por los ángeles. Es matado en el sentido de ser excluidos del pueblo de Dios, en ser borrados sus nombres del libro de la vida. Y dice en Joel, ay del día, el verso 15 del capítulo 1, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Sí, esto fue, sí pasó. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. El mensaje de la vida perfecta de Cristo, nuestro sustituto, nuestra justicia, este ya no es predicado, este ya no es entendido. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos, no tuvieron el mensaje de la vida de Cristo. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Las ovejas están esparcidos por todas partes. El pueblo de Dios, sus miembros, son las ovejas y son esparcidos por falta de pasto, por falta de comida. Ay, a ti, oh Jehová, clamaré. Esto es lo que dice entonces Joel, es lo que debemos hacer nosotros, clamar a Dios. Fuego consumió los pastos del desierto, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Estas son las condiciones, pero especialmente debemos ver el verso 14. Vamos a ver en el libro de Joel 3 llamados al santuario. Este es un llamado al santuario. Y dice en el verso 14, proclamad ayuno. Está hablando del día de expiación, el día de ayunar. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. ¿Dónde? En la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Es un llamado al santuario celestial, es un llamado al lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entra en favor de su pueblo en el día de expiación. No vamos a poder quitar todas las langostas, todos los saltones, todos los revoltones, las orugas, pero sí hay un remedio de gemir y de congregar. Y esa congregación va a repetir en el capítulo 2 y va otra vez en el capítulo 2 y después va a hablar de la congregación, de la asamblea de los que no aceptaron el llamado. Los 3 llamados al santuario encontraremos en el libro de Joel y después una congregación, una asamblea de los inicuos, de los que no llegaron al santuario para recibir el borrar de sus pecados y el sello de Dios vivo. Es decir, que en nuestros días especialmente es un llamado a entrar al lugar santísimo del santuario celestial, porque allí hará el borrar de nuestros pecados, como pidió David en el Salmo 51, ahora nos será hecho eficaz. Tenemos ahora el perdón de pecados. Debemos enviar nuestros pecados delante a juicio, como dice en 1 de Timoteo 5:24, y enviándolos antes y gimiendo por los pecados nuestros y los del pueblo de Dios, y entrando nosotros diciendo a Dios,
¿Qué le vamos a decir al entrar al lugar santísimo? El lugar del juicio. La Odisea es el juicio del pueblo. Entrando ante el juicio de Dios, ¿qué vamos a decir? ¿No me juzgas, Señor? ¿No me miras? ¿Pasa por alto a mi caso? No, porque entonces vendrán los verdugos con los instrumentos de matar y serás excluido del pueblo de Dios y borrado su nombre. Cuando entras al lugar santísimo, ya habiendo confesado tus pecados y confiando en la misericordia de Dios y su única defensa, la oración, entonces debes decir como David dijo, júzgame, oh Dios. Toma mi nombre en juicio. Juzga todo lo que tienes escrito en sus libros en cuanto a mi vida. ¿Qué esperanza tenemos de pasar? La única esperanza es en Cristo nuestra justicia. Si Él no se pone en nuestro lugar en el juicio investigador, tendremos que ser excluidos, porque nuestra justicia no está en nuestra experiencia. Nuestra justicia está fuera de nosotros. Por eso dice que seremos juzgados según nuestras obras y aceptados por la fe sola. Es fe en Cristo que nos dará el pasar el juicio, pero son examinados nuestras obras en los libros y tienen que ser entonces perdonados para que no aparezcan ante Dios para condenarnos en el juicio final. Hebreos también habla de esta congregación de los fieles en el capítulo 10. Dice claramente cómo debemos entrar al juicio. Eso podemos posible dejar para otro estudio y solo mencionar lo que dice después de cómo entrar al juicio en los versos 20. A ver, estamos en Hebreos, capítulo 10. Capítulo 10. Y después de decirnos cómo entrar en el juicio, que son los versos 10 al 18, de Hebreos 10, dice en el verso 19 en adelante, así que hermanos, teniendo, este es el cómo entrar. Cómo entrar es del 19 al 25. Y vamos a nomás leer la última parte. Mantengamos firme, dice el verso 23, sin fluctuación la profesión de nuestra esperanza. Nuestra esperanza es en Cristo, nuestra justicia. Esta es nuestra profesión de fe, porque fiel es el que prometió. Y consideraremos unos a otros para estimularnos el amor a las buenas obras. Eso es algo que también debemos estar haciendo en preparación para el juicio final, es considerar los hermanos unos a los otros. Si está fuera de la iglesia, si no está con los hermanos, ¿cómo los va a animar? Entonces, esto es para animar los unos a los otros al amor y las buenas obras. Debemos tener mucho interés en las buenas obras y en el amor entre los hermanos. El amor pasa por alto a muchos pecados, ¿no? El amor es considerar a uno mejor que es. Y entonces tenemos aquí, consideraremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es nuestra obra de hoy en día. No dejando, verso 25, Hebreos 10, no dejando de congregarnos. Esta es la asamblea de Joel. Habrá 3 llamados en Joel. Hay 3 llamados en Apocalipsis 14, 3 llamados al santuario celestial, al lugar santísimo, y donde está Cristo. Y dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. El día del juicio final se está acercando. Y antes que venga el día, como dice en Sofonías, debemos congregarnos. Dice en Sofonías, capítulo 2, comenzando con el primer verso, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Somos una nación bello, una nación sin faltas, no tenemos pecados cada uno de nosotros, es una nación, somos una nación sin pudor. Pero dice a nosotros, un pueblo pecadora, un pueblo que falta la gloria de Dios. En muchas cosas ofendemos, dice Santiago. Y dice así, y también dice
No hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y se hicieron inútiles. Tenemos que confesar que cada uno de nosotros somos inútiles, que somos pecadores, pero dice congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Verso 2 de Sofonías 2. Antes que tenga efecto el decreto y el día pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Este es humillarnos, ¿no? Los humildes. Somos pueblos sin pudor, pero podemos ser humildes y confesar nuestros pecados, ¿no? Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Es el mensaje en el primer capítulo de Joel. Quizás será cuidado en el día del Señor. ¿Y dónde está este cuidado? Este cuidado está bajo las alas, como dice en Salmo 91, ¿no? Las alas de Cristo, y dice, proclamad ayuno, convocad la asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Es solamente, únicamente, dentro del lugar santísimo celestial, donde hay protección. Y quizás, si obedezcamos este llamado, seremos guardados y no seremos quitados del pueblo que va a ser salvo después del decreto. El decreto debe ser el decreto de Apocalipsis 22, 11 y 12, que dice, el que es justo seguirá justo, el que es injusto seguirá injusto. Un decreto final, el borrar de los pecados o el borrar de los nombres. Esto es para nuestros días el mensaje